Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión y en este programa, debo decir que me siento especialmente contento porque recibo como invitado a un buen amigo del colegio. Me refiero al doctor Eduardo Canale, a quien conocí cuando su padre fue asignado como responsable del servicio comercial de la Embajada Argentina en Guatemala, con una misión concurrente para toda la América Central. Eduardo pertenece a una prestigiosa familia de diplomáticos que parece que además se vislumbra para continuar en el ejercicio de la carrera diplomática. Eduardo es una persona muy destacada y me parece que muy adecuada, más que adecuada diría yo, para tratar este tema, un tema relacionado con la importancia de la diplomacia en las relaciones internacionales. Así es que con esta introducción no me queda más que agradecerte, Eduardo, por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Y quizá la pregunta obligada sea: ¿qué es la diplomacia y por qué es tan importante en el ámbito de las relaciones internacionales? Gracias, Carlos, por la introducción. Yo también estoy muy feliz de poder compartir estos momentos contigo, recordarme de Guatemala, que es mi segunda patria, la patria elegida, que es la que realmente yo recuerdo con muchísimo cariño. La pregunta, ¿qué es la diplomacia? La diplomacia es la oposición al conflicto. Una moneda, dos caras, diplomacia en una, guerra, conflicto en la otra. Ahí ya ves la importancia de la diplomacia en el mundo. Hay una cuestión, tu programa es un programa basado básicamente en el tema legal, el tema del derecho. Yo no soy un experto en derecho, es más, yo soy economista, pero ejercí la diplomacia toda mi vida. Pero la diplomacia, como toda estructura organizada, se basa en un cuerpo legal. Y ese cuerpo legal es el que comanda, digamos, cómo se maneja la diplomacia también en el mundo. La famosa Convención de Viena, que es la que determina cómo se manejan los diplomáticos, qué es lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, hasta dónde tienen ciertas prerrogativas y hasta dónde no. Es un cuerpo legal. Y la diplomacia también tiene sus tribunales, sus jueces. Tal vez el tribunal más famoso es el Tribunal de La Haya, en la homónima ciudad, en la cual yo estuve destinado. Mi primer destino fue la ciudad de La Haya, así que tuve el honor y el privilegio de poder conocer ese tribunal. Y tuve el privilegio de conocer al presidente del Tribunal de La Haya, que era argentino, que era el juez José María Ruda, un hombre muy destacado, al cual Argentina le debe, con una resolución de él que presentó Naciones Unidas, que las Naciones Unidas dictaminaran la obligatoriedad de negociar el tema Malvinas entre Argentina y Reino Unido. Este hombre fue presidente de la Corte Internacional de La Haya, un hombre muy sencillo, como siempre la gente, los grandes son sencillos. Y él me decía: mira, el secreto es escuchar
a ambas partes, porque obviamente ellos tenían disputas internacionales, y el secreto es escuchar. El secreto es escuchar a ambas partes. Y también, a veces el secreto con la diplomacia es escucharla, porque a veces no se la escucha. Y cuando no se la escucha, pueden venir los conflictos. Inclusive, por ejemplo, en la Cancillería Argentina hay un área denominada Consejería Legal. Esa Consejería Legal es la que analiza todo lo que es, todos los aspectos diplomáticos, todas las declaraciones que pueda hacer la República Argentina, de acuerdo a los tratados, convenios y demás que ha firmado. Entonces esa Consejería Legal analiza lo que se puede decir y lo que no, lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Inclusive, bueno, el último consejero legal, que ese es el cargo de quien está a cargo de eso, el último consejero legal argentino es quien es actualmente el embajador en Holanda, en Países Bajos. Porque, bueno, muy adecuado. Exactamente. Pero yo te decía que a veces hay que escuchar y a veces no se escucha a la diplomacia. La diplomacia a veces puede fallar o a veces puede no llegar a lograr el objetivo y a veces se necesita un tercero. Recuerdo en el año 1978 Argentina y Chile estaban en una situación de latente conflicto armado por el tema del canal de Beagle, al sur de ambos países. Los dos países estaban gobernados por gobiernos militares. Y claro, el gobierno militar, los militares, digamos, que solucionan los conflictos de la forma que ellos saben. Entonces, el conflicto estaba muy latente y era muy peligroso. Y ahí vino una intervención de un tercero, que fue la diplomacia vaticana. El Vaticano mandó un cardenal Zamoré. Hay calles en ambos lados con el nombre de Cardenal Zamoré. Cardenal Zamoré. Y ese cardenal fue el que evitó, con su intervención y su negociación, evitó el conflicto entre las dos naciones. Ahí se escuchó. Pero hay veces que no se escucha la diplomacia. Y también pasó en la Argentina, año 1982. El gobierno militar, ese mismo gobierno militar, estaba en plena decadencia. Había habido manifestaciones contra el gobierno militar y demás. Y meses antes del 2 de abril, el gobierno militar estaba analizando la posibilidad de una invasión sorpresa a las Islas Malvinas. Y claro, también era una cuestión de, ante la decadencia del gobierno y la popularidad, a veces un conflicto armado y el tener un enemigo común une al pueblo. Es así como el 2 de abril se realiza la famosa invasión casi pacífica, diríamos, por parte de Argentina a las Islas Malvinas, con muy pocos militares, porque las Islas Malvinas en ese momento no tenían un destacamento militar destacado. Así que fue dentro de todo fácil tomar las Islas Malvinas, casi sin disparar un tiro. El único tiro que se disparó mató a un militar argentino, pero los ingleses ninguno tuvo ni un rasguño. Se hace esa invasión, se planta la bandera argentina. Comienza una negociación, comienza una discusión con el tema, y ahí Naciones Unidas le ofrece a ambos colocar ambas banderas, la argentina y la británica, y la bandera de Naciones Unidas, las tres banderas, y comenzar a negociar y a discutir. Indudablemente, a nivel diplomático para la Argentina, eso era una victoria. Que se colocara oficialmente y con las Naciones Unidas la bandera argentina en Malvinas era una victoria.
Claro, ya estaba colocada, pero estaba colocada por la fuerza. Lo cual fue el tema, que cuando el canciller argentino de ese momento, de apellido Costa Méndez, no era un diplomático de carrera, pero un hombre bastante conocedor del tema, le dice al presidente de facto en ese momento, general Galtieri, mire, nos ofrecen esto, tenemos que poner las armas, pero nos ofrecen esto, poner las 3 banderas, ¿no? Claro, Galtieri lo mira y le dice, no, ayer la plaza estaba llena y me estaban vitoreando. Entonces se engolosinó y dijo, Claro. no, vamos para adelante. Y el canciller le dijo, mire, no, es un error, no, vamos para adelante. En ese caso no se escuchó a la diplomacia. Y lamentablemente se siguió adelante y vino un conflicto bélico de características importantes con muchas bajas de ambos lados. Tampoco se escuchó a la diplomacia cuando el presidente Galtieri dice, bueno, yo voy a la guerra con Inglaterra, con Reino Unido, pero además yo voy a tener el apoyo de toda América, pues somos América y está el tratado el TIAR, tratado de defensa, y nosotros vamos a invocar el TIAR. Cuando invocó el TIAR, Estados Unidos se negó. Y él dijo, ¿cómo? Somos un país del hemisferio americano amenazado por un país de otra... Pero Estados Unidos se negó. Estados Unidos no podía ir contra su madre tierra. Claro. No podía ir contra Gran Bretaña. Y lamentablemente, por más que se le había indicado diplomáticamente a Galtieri que eso iba a suceder, él no hizo caso. Y aún así pidió una comunicación con el presidente de Estados Unidos. Como Galtieri no sabía inglés, pidió a un diplomático Nobel, secretario tercero en ese momento, que después fue vicecanciller con el tiempo, que le hiciera la traducción. Y cuando Galtieri le pregunta al presidente de Estados Unidos, que le Reagan, ¿va a apoyarme? Y el diplomático le dice que no. ¿Cómo que no? Era un gobierno militar que tenía mucho apoyo de Estados Unidos, que había combatido contra lo que se pensaba el comunismo, terrorismo, además. Dice, no, usted está equivocado. No, estoy equivocado. Dice que no. Y ahí el tío se dio cuenta de que estaba solo, pero ya había invalidado todas las opciones que tenía. Todas las opciones que tenía como para parar esa cuestión y obtener una victoria dentro de todo diplomática de colocar las 3 banderas, eso se perdió. Entonces, bueno, a veces se escucha la diplomacia, a veces no se escucha y bueno, pasan este tipo de cosas. En cuanto a la Argentina, en la diplomacia, por suerte la diplomacia es profesional, en el sentido de que todos los años alrededor de 200 personas más o menos se presentan para el examen de diplomacia, en la cual entran 25. O sea, es una batería de exámenes bastante exigente. Y y esos 25 después hacen 2 años de una escuela de diplomacia en el instituto y egresan como diplomáticos. Así que por suerte tenemos una diplomacia bastante profesional y que continuada en el tiempo. Ahora, en estos momentos, en la situación actual que estamos viviendo en el mundo, la importancia de la diplomacia y es fuerte. Yo creo que es muy, muy fuerte. Yo diría crucial. Sí, exactamente. ¿Por qué? Estamos, sí, con conflictos armados en estos momentos, otros latentes, pero lo que vemos es que los conflictos no es que los inicien los pueblos. Lamentablemente los conflictos que hay los inician los líderes. Y son líderes de personalidades muy fuertes, demasiado fuertes tal vez, como el caso de Putin, el caso de Trump, el caso de Corea, en fin, todas personalidades fuertes que pueden llevar adelante un conflicto
sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, viendo la acción de Trump en estos días. Trump está en una situación diferente a su primer periodo presidencial. En el primer periodo presidencial él tenía la esperanza de ser reelecto, con lo cual tenía en su momento 8 años de espacio que no se dio. Y ahora, en esta presidencia, él no puede ser reelecto. Con lo cual, las medidas que él va a tomar van a ser más drásticas, más profundas, porque no tiene tiempo para otros 4 años. Lo que en Estados Unidos llaman el pato rengo, ¿no? Cuando está en su segunda presidencia. Y lo que hemos visto de Trump es esta cuestión de la amenaza para la paz. O sea, primero amenazo para conseguir la paz. Porque mi rival se va a asustar por el poderío militar que tiene Estados Unidos, que somos una potencia, somos un imperio, y entonces yo voy a conseguir lo que quiero sin tener que ir a un conflicto. Pero es peligroso. Es muy peligroso, porque a veces se puede dar y a veces no. Y se ha dado, por ejemplo, con esta situación ahora de los aranceles, que él lanzó aranceles contra México, contra Canadá, bueno, también dijo contra China, veremos eso cómo se soluciona, y está hablando de que posiblemente la suba de aranceles contra la Unión Europea. Indudablemente eso es la amenaza para la paz, como la considera. Porque incluso el elevar aranceles a todos los productos de un país, y cuando estamos hablando de, si lo hace era México, Canadá, China y Unión Europea, estamos hablando del 90% de las importaciones de Estados Unidos, elevar los aranceles a todos los productos no es una técnica de protección. Generalmente cuando querés proteger una industria lo haces focalizado hacia un sector. Bueno, la industria del acero, del automóvil, la minería, como lo hizo en la primera presidencia, que le puso aranceles a la importación de tubos de acero, ¿sí? Que era China, y afectó muchísimo a Argentina, porque también Argentina exportaba tubos de acero. Pero cuando haces así en general, no es que estés protegiendo una empresa, sino que es ya una especie de amenaza general. Y que tampoco es bueno para el país que la pone, porque obviamente si esos productos son importados es porque tal vez son mejores o más baratos que los productos de tu país. Y bueno, a lo mejor lo único que lográs es encarecer las importaciones y lográs de esa forma elevar la inflación. Por eso yo no creo que él tenga interés en llevar a cabo esa medida, sino más esgrimirla como una especie de amenaza. Y por lo pronto es una forma de agresión, ¿verdad? Es una forma de agresión. Fíjate que, por ejemplo, con Colombia y con México pasó, porque con Colombia también le dijo que le iba a subir los aranceles porque Colombia no había aceptado un contingente de un avión con migrantes, porque no se hace de esa forma. O sea, Colombia lo que le dijo es, no, así no se hace. Esto se negocia, se habla, se acuerda y se hace el traspaso de los migrantes, de los colombianos que están allá. Y negociaron, hablaron y llegaron a un acuerdo. Un buen acuerdo porque ambos están felices de que tuvieron la razón. Y un buen acuerdo es cuando ambas partes están contentas y dicen yo tuve la victoria y el otro dice yo tuve la victoria. Ese es un buen acuerdo. Un mal acuerdo es cuando los dos están tristes. Ahí no hubo acuerdo. Pero el tema es ese. Pero es una agresión. Es una agresión y ahí es donde la diplomacia tiene que tener mucho cuidado. Y es donde los diplomáticos deben anticiparse a los escenarios. Una de las misiones del diplomático es anticiparse a los escenarios y dar cursos de acción a sus autoridades. Sabemos que el diplomático va a terminar realizando lo que el Poder Ejecutivo, el Presidente o el Congreso le indique que tiene que hacer, porque es así.
Pero Si le guste o no le guste, tiene que que no le guste, seguir lo va a la tener que línea hacer. que le fije. Exactamente. Pero si previo a eso, él dijo, mire, para mí lo que hay que hacer es esto, A, B y C, y después le dicen D, bueno, él lo intentó, hizo su tarea profesional de decirle, mire, los caminos son estos. Si él no lo hizo, bueno, no cumplió con su tarea. Simplemente esperó instrucciones. Y ahí es donde hay diplomacias y cuerpos diplomáticos que tienen un prestigio ya ganado porque hacen ese tipo de tareas. Y como te dije, la diplomacia es la paz. Y para esa paz que uno siempre está buscando, entra un tema muy importante que es la cooperación. Si tú te fijas en los tratados y convenios internacionales, la palabra que más se repite es cooperación. Es la que más se repite. Ahora, la cooperación, hay muchas formas de cooperación. Si tú te fijas, las Naciones Unidas es un organismo de cooperación, en definitiva. Claro. La Organización Mundial de la Salud también, el Fondo Monetario Internacional también, en su forma, es una forma de cooperación. El Banco Mundial, en fin, hay muchísimos organismos que sirven para la cooperación a nivel mundial. Algunos otorgando dinero, otros otorgando asistencia técnica, ¿sí? Pero hay muchos organismos. Y también tenés los organismos de los países que dan cooperación. Por ejemplo, la GTZ alemana, tenés la GIZ alemana, que es la Agencia de Cooperación, y la GTZ es la Agencia de Asistencia Técnica de Cooperación. Ellos lo diferencian. Tenés la cooperación japonesa, la JICA o JICA, como quieran decirle, que también es muy importante y hace muchísimo cooperación, la cual el Fondo Argentino de Cooperación, el FOAR, del cual yo fui responsable desde el 2000 al 2004, hace muchísima cooperación conjunta con la cooperación japonesa. Y bueno, y tenés USAID, que lamentablemente O lo que queda de USAID. en el día de ayer la están desmantelando. Y ese es otro tema que preocupa, porque cuando Estados Unidos dice yo me salgo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, me salgo del Tratado de París, me salgo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, intervengo la USAID porque la USAID está haciendo cosas indebidas según mi punto de vista, es aislarse. Y es aislarse de todos los elementos que brindan la posibilidad de cooperación y la posibilidad de evitar conflictos, justamente. Y es grave ese sentido porque Estados Unidos es el líder mundial, todavía lo es. Sí, claro. Que el gigante dormido ya se ha despertado, China hace varios años, ya se despertó. Pero bueno, Estados Unidos sigue siendo el líder mundial. Que el líder mundial se salga de esos organismos, organismos de Naciones Unidas en el cual Estados Unidos tiene el veto. Es uno de los 5 países que tiene veto. O sea, tiene una herramienta fortísima para manejarlo. Que se salga no es un buen augurio, no es una buena señal. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con ese tema y bueno, lamentablemente, yo, por ejemplo, estuve destinado en Bolivia y Ecuador, y en ambos países USAID tenía mucha fuerza. Y tenía fuerza trabajando con gobiernos de derecha de Bolivia y después con Evo Morales. O sea,
no había problema ideológico ahí. Había toda una tarea importante que ellos hacían, básicamente, por ejemplo, el precio justo de productos básicamente de los indígenas, tratando de que tuvieran un mejor ingreso, hacían cosas interesantes. Pero bueno, el gobierno de Estados Unidos ahora ha decidido que USAID es como que es mala palabra. Veremos si a lo mejor lo reflotan de una u otra forma, pero bueno, esperemos que continúe. Y ahí es donde yo voy ahora al tema de la cooperación argentina. ¿Qué cooperación hacia Argentina? Te voy a hablar, porque yo ya estoy retirado, ya estoy jubilado. Te voy a hablar de la cooperación que yo hice, que yo manejé hace 20 años atrás, pero te da la pauta de lo que puede hacer una cooperación sí, me vas a Y decir algo. conceptualmente, lo que tú hiciste, de alguna manera, sigue los parámetros de lo que debe ser la actuación diplomática en este ámbito, me parece. Sí, cuando a mí me asignaron el tema del Fondo Argentino de Cooperación, FOAR, que básicamente es asistencia técnica, no es otorgar dinero, es asistencia técnica de expertos argentinos en diferentes países, básicamente cooperación sur-sur, lo que se llama cooperación sur-sur. Estas son las cooperaciones que yo te dije, USAID, GTZ, la JICA, no es cooperación sur-sur, es cooperación norte-sur, Claro. que es muy diferente. Asumo yo el FOAR en el año 2000. Poco tiempo después, Argentina pasa por una crisis económica y política de gran magnitud. Argentina en una semana tiene 4 presidentes. O sea, realmente una crisis política muy fuerte. Y comienzo a sentir la presión incluso de colegas míos de hay que cerrar el FOAR. No podemos utilizar dinero nuestro para pagar pasajes y viáticos a expertos argentinos y dar cooperación a otros países cuando nosotros estamos tan mal. Y hubo que defenderla. Defenderla porque yo entendía que la cooperación era una herramienta importante dentro de la diplomacia y porque además, como me habían dicho muchos expertos que habían ido, expertos del área de educación, agricultura, prácticas de buen gobierno, de temas de industria, ganadero, todos me decían lo mismo. Me dice, el hecho de yo ir a un país, dar unas charlas y demás a 30, 40, 50 personas para que ese conocimiento se pueda esparcir dentro de lo más posible dentro del país el cual le otorgo esa asistencia. ¿Sí? Incluso a veces trabajar específicamente en proyectos donde ese conocimiento y esa experiencia es requerido, ¿verdad? Sí. Inclusive a veces pasaba de que llegaban y se encontraban con que le decían, mire, tenemos esta maquinaria que nos ha dejado la cooperación X, la que quieras. Y ¿sabe qué? Nos la dejaron acá y se fueron. Y no sabemos usarla. Y de repente los expertos argentinos se veían en la necesidad de enseñarles cómo manejar esa maquinaria que había dejado otra cooperación. Terminar el trabajo de la otra cooperación que no había terminado. Y eso era lo importante, que ellos pudieran usarla, no mirarla y decir qué linda maquinaria tengo. Bueno, y los expertos me dicen, la cooperación esta es como una autopista de doble vía. Porque yo también saco cosas importantes de la gente a la cual tengo contacto y después hacemos un contacto que permanece. Y comenzamos a discutir temas y a hablar temas de los cuales manejamos que nos enriquecen a ambos. Y de pronto no tener la cooperación puede resultar más caro, no directamente en términos monetarios, sino en términos de sus implicaciones, puede resultar más caro que no tenerla. Claro. Por ejemplo, el hecho de nosotros de dar cooperación permanente a diferentes países
permitía, por ejemplo, que JICA considerara que la cooperación argentina tenía un nivel como para poder hacer después cosas conjuntas con ellos. Y ir de repente, como se viene haciendo hace 20 y pico de años, dar cursos de cooperación junto con Japón, de cómo de ver proyectos de cooperación, cómo armarlos, cómo analizarlos y cómo evaluarlos. Entonces es importante. Así fue como la asistencia técnica que daba la Argentina. Te digo que bueno, que también logré que no se cerrara el FOAR porque el dinero estaba fuera de la Argentina. Lo habíamos puesto fuera, y justo después vino el famoso corralito, por lo cual todas las cuentas estaban que no se pueden utilizar. Como nosotros tenemos el dinero afuera, podíamos usarlo. Sí, claro, claro, natural. Seguir Además dando... de que conservó su valor en términos internacionales. Exactamente. Entonces, esos colegas que estaban en contra del FOAR, se encontraban con la situación de que yo seguía haciendo cooperación y no exigía ningún peso del presupuesto, porque ya lo tenía fuera. Pero bueno, era una asistencia interesante, pequeña, porque generalmente lo que hacíamos era un par de expertos, siempre mandábamos dos, porque nos pasó varias veces de mandar uno y que tuviera algún problema, que le robaron cuando llegó, que se enfermó cuando no. Dos expertos. Ponele del área de pesca, con red, no sé, con diferentes cosas, a Nicaragua, que era, por ejemplo, uno de los lugares donde se hacía mucho esa cooperación. Y esos dos expertos nosotros le pagamos el pasaje y unos viáticos. De esos viáticos ellos se quedaban con algo, porque era una suma fija que le dábamos, y si ellos se manejaban bien le quedaba un resto de un ahorro. Y obviamente nosotros hacíamos lo que el país nos pedía. Nosotros le decíamos al país, ustedes tienen que pedirnos la cooperación, ¿qué es lo que quieren? Porque de nada sirve la cooperación impuesta. Sí, claro. Tiene que ser la cooperación pedida, la que el país requiere, que piensa que necesita. Y la cooperación nosotros la damos con instituciones públicas, no con privados, instituciones públicas, universidades, ministerios, CONICET, que es el organismo de investigación científica. Entonces, asignábamos 2 personas de ese ministerio. ¿Y qué pasaba? Los jefes de ellos estaban muy felices con nosotros. Todos los ministros, el presidente del Instituto Tecnológico Agropecuario, el Instituto Tecnológico Industrial, las universidades, estaban muy felices con nosotros porque de esa forma ellos podían darle un premio a un par de expertos, porque sabían que primero el ir para el currículum, haber dado, y que se quedaban con un ahorro. Sí, económicamente también era un incentivo, ¿verdad? Exactamente, era un incentivo que ellos no tenían que gastar nada y que el incentivo se lo dábamos nosotros. Así que cuando fue que justo me tocó los 10 años del FOAR, hacer un festejo de los 10 años del FOAR, claro, teníamos todas las instituciones firmes en ese festejo ahí, agradeciendo, y también eso mostró la fuerza que tenía el FOAR para no eliminarlo. Así que bueno, hemos hecho incluso cuestiones deportivas, decimos también, ¿no? Ya que estamos con el fútbol también podemos hacer algo. Bueno, dejar el fútbol de lado sería un pecado capital. Se puede uno permitir ciertos lujos, ciertos no. Así que bueno, esa ha sido la experiencia de la cooperación. Y yo creo que bueno, que es muy importante. Todo país que pueda dar cooperación va a estar facilitando lo bueno que tienen las relaciones internacionales y evitando lo malo. Porque cuando vos entrelazás gente, entrelazás expertos entre los países, es importante. Es como el estudiante que va a estudiar a un país, y lo importante es que después él va a defender ese país.
claro. Yo lo tengo carne propia. Yo fui a Guatemala. Bueno, estuve en mira, Guatemala. nuestra propia experiencia en Guatemala, que le llamas un país de elección, bueno, ese cariño y esta cosa Claro, es el resultado, de alguna manera, de estos exactamente. esfuerzos diplomáticos. Cuando viene gente, nosotros por suerte en la Argentina tenemos mucha gente que viene de Latinoamérica a estudiar a la Universidad del Estado, que es gratuita. Este, Mucha gente ahora está diciendo no, no más, cóbrenles, porque al final utilizan, primero que esa gente ya viene y ya pone plata en la Argentina, pues estás dejando su plata acá. Claro. Y segundo, que esa persona después va a ser un férreo defensor de la Argentina. Es difícil que se vaya después de estudiar, sacar un grado, que se vaya enojado, muy difícil. No porque sea Argentina, en ningún país va a pasar eso, porque te integrás y agradeces esa posibilidad que te han dado. Entonces, también eso es importante. Y con los expertos pasaba lo mismo. Se entrelazan instituciones y hacen que la cooperación sea más fácil. Y Así bueno. esto me parece muy, muy importante, esto que tú estás diciendo. Uh-huh. Es importante y hay que defenderlo porque, ya te digo, veo ese tipo de actitudes de USAID. Bueno, han dicho cosas terribles de USAID. Parecía como, no sé, un organismo terrorista, una cosa. Y yo no lo vi Y así cuando estuve allí. promotor de ideas contrapuestas a la misión propia de los Estados Unidos. Es decir, una locura. Sí, viste, no. A ver, es muy, muy extraño. Eh, yo los vi actuar, ya te digo, en Bolivia, y básicamente lo que ellos trataban era, hacían 3 o 4 ferias al año, en lo cual exponían gente del interior de Bolivia, indígenas, bolivianos, sus trabajos, y ellos intentaban enseñarle que tienen que tener un precio justo. En Bolivia era muy común el regateo. En Bolivia todo lo regateabas. O sea, si vos ibas a comprar algo y el hombre te decía, esto vale 20, le decías, no, 5, así, a ese nivel. Sí, Y claro, llegabas a un claro. 10. Y llegabas a un 10. Pero lo que hacía, yo le decía, no, miren, entiendo, no. Ustedes tienen que decir, no tienen que aceptar el regateo. Porque es una forma de disminuirse ustedes. Y también la gente sabe que ustedes le están pidiendo un precio que no vale. No, ustedes tienen que pedir el precio y calmar y quedarse en ese precio, porque ese es el precio justo. Me pasó con uno de mis hijos, que ahora ya tiene 30 y pico de años, que estábamos en Bolivia y él tenía en ese momento 13, 14 años. Un tipo de un alma muy buena, y había un ajedrez muy lindo que hacían en Bolivia, donde estaban los indígenas y los españoles. Ese era el ajedrez, ¿no? Esos eran los dos bandos. Todas unas piezas muy lindas que hacían, todos las hacían con alguna pequeña diferencia, pero todos hacían esas piezas. Entonces me dijo, mira, dice, quiero comprar ese ajedrez. Dice, pero lo voy a comprar yo con mi dinero. Bueno, ok, perfecto. Dice, pero por favor, no le regatees. Pero no le regatees. Lo que él me pida, yo le voy a pagar. Y así pagó el doble que todos los demás. Pero bueno, pero ese era el tema, ¿no? O sea, está muy metido eso y había que darle valor realmente a lo que ellos hacían. Y USAID lo que intentaba era eso, o sea, no me parecía mal. Pero bueno, son cosas que a lo mejor otros ven y uno no, y a veces hay que evitar mezclar la ideología con la cooperación. Nosotros hemos dado cooperación a Bolivia con gobierno de derecha, con gobierno de izquierda, con lo que sea, a Nicaragua con gobierno de derecha, con gobierno de... No interesa, porque la cooperación estaba orientada, la que damos nosotros, salvo en el caso de buenas prácticas de gobierno, salvo en ese caso,
El resto estaba orientado hacia el pueblo, hacia la población. Por ejemplo, perdón, una de las cooperaciones que dábamos bastante en esa época, que la daba el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, era un programa que se llamaba Pro Huerta. Ese programa hacía que la gente pudiera tener su huerta en su casa. Y eso permitía que mucha gente de muy bajos recursos, de alguna forma, tuviera un alimento sano. Inclusive se organizaba, había 4 o 5 personas que eran los que después verificaban que todo se hiciera bien. Entonces tenían que ir casa por casa viendo cómo venía el tema, y la señora, generalmente eran las mujeres: mire, se me está moviendo esto, ¿por qué? ¿Y por qué no le puso esta cosita, este aditivo? Y esas personas, inclusive el propio gobierno después le asignaba bicicletas. Claro. Para que pudieran hacer el recorrido. Pero bueno, esas cosas son directamente el pueblo. Y esto es muy importante y muy directamente relacionado con esta misión de la diplomacia, que me parece que tú lo expones magistralmente, la diplomacia como elemento indispensable para la construcción de la paz, que además tiene retornos desde el punto de vista de amistad, prestigio del país y eventualmente también retornos económicos, porque son aspectos que hay que considerar, me parece. Mira, cuando estábamos haciendo la cooperación desde el FUAR, en esa época, nos dimos cuenta que los expertos que nosotros mandábamos también miraban el área en el cual ellos daban la cooperación, y de repente llegaban y nos decían: no, ¿sabe qué? Le falta tal cosa. Ellos necesitan tal producto, necesitan tal maquinaria. Sí, nosotros la tenemos. Entonces, en el último año le pedimos en el 2004, a los expertos que cuando fueran también hicieron esa investigación, que nosotros lo llamamos el FUAR productivo. Entonces eran pequeños espías comerciales también. Y venían y decían: mira, le falta esto y esto. Entonces nosotros después se lo ofrecíamos. Pero ese no era el objetivo. Pero también era una necesidad que también veíamos. Valor agregado, digamos, de esa... Valor agregado, cubrirlo. Nosotros les exportábamos productos, pero también ellos tenían el producto que necesitaban y que no lo tenían. Entonces, bueno, también está esa cuestión de la cooperación, que en algunas cooperaciones es el objetivo principal, no lo voy a negar. En la cooperación norte-sur, básicamente, ese es el objetivo principal. Y que además tiene un retorno directo en la cooperación norte-sur, porque los países financian a sus propias empresas y a sus propios nacionales, y al final ese dinero retorna multiplicado a los países del norte. Pero la cooperación sur-sur es otro tipo de cooperación en donde este propósito de retorno económico no es el principal motor. Exactamente. Sí, es un poco, lo podés comparar con el famoso grupo de los 77, que en su momento era bastante importante, que eran dos países subdesarrollados o en desarrollo que trataban de juntarse y ver qué podían hacer entre ellos. Ese es el tema de la cooperación. No sé si tenés algún tipo de pregunta más. Bueno, a mí me parece importante, dentro de esta visión de la diplomacia como vehículo para la construcción de la paz, que tú nos pudieras explicar cómo se organiza o cuáles son los principales elementos que debe considerar una misión diplomática en cuanto a labores propiamente diplomáticas, consulares, comerciales, orientadas al desarrollo, para que en un momento determinado
la misión del país, digamos, tenga un impacto trascendente tanto en beneficio del país anfitrión como del país de envío. Mira, ahora las embajadas argentinas en el exterior están totalmente integradas. En cierta época, cuando yo ingreso a lo que es el servicio económico exterior, en ese momento había dos servicios. Servicio exterior, propiamente dicho, que dependía de la Cancillería, y el servicio económico exterior, que manejaba los temas comerciales y que dependía del Ministerio de Economía. Entonces pasaba que, bueno, por ejemplo, mi primer destino fue Holanda, en Países Bajos. Yo tenía mi propia oficina, mi propio personal, mi propio presupuesto, que era mayor al presupuesto de la embajada. Al presupuesto de la embajada. De la propia embajada. Sí, esas cosas pasan. Lo cual provocaba mucha envidia, pero va. Luego deciden unirnos a todos, fusionar. Entonces nosotros que éramos 184 funcionarios del área comercial, nos incorporan a la Cancillería. Y a partir de ese momento ya las embajadas todas ya no había edificios propios de la parte comercial, sino que había un solo edificio. Entonces ahora las embajadas están integradas. Ahora, una embajada grande, porque hay embajadas que son de 2 funcionarios, muy chicas, pero una embajada grande, por ejemplo, en países como Brasil o México mismo, o Europa o Estados Unidos, una embajada grande tiene el embajador, un segundo que se lo denomina jefe de Cancillería dentro de la embajada, que ese segundo es quien reemplaza al embajador en todos los eventos que él no pueda estar, y es quien ve que todo esté funcionando bien en la embajada. Y después tenés las secciones. Tenés la sección política, que ahí el tema es tener contacto con todos los actores políticos dentro de ese país, de todos los partidos políticos y de organizaciones, ONGs y demás, estar en contacto con esa gente. Después tenés el área consular, que yo a veces digo que es el área primigenia de la diplomacia de la embajada argentina. Eso no lo hace nadie más. Pueblo, pronto. El contacto inmediato con la población. Eso no lo hace nadie más, porque en la parte comercial está el funcionario que hace la parte comercial, que promueve los productos, que promociona la imagen del país. Los empresarios son los que hacen los negocios. En la parte política está la embajada que toma contacto y demás, pero después están los políticos que también toman contacto con los otros políticos. Pero la parte consular no la hace nadie más que la Cancillería Argentina. O sea, que claro. La Cancillería, que es el contacto con los nacionales argentinos que están en ese país. Y son los que dan asistencia a los nacionales argentinos que están en ese país. Que el contacto, digamos, de ese funcionario con el país en el que está es con los responsables de las cuestiones migratorias y consulares también en ese país. O sea, es la cara que en realidad cuando un nacional tiene un problema en el país, acude al cónsul. Sí, las actividades de protección. Exactamente. Y yo siempre digo, el cónsul, nadie va a ver al cónsul para visitarlo y felicitarlo o invitarlo a comer. Todos lo van a ver porque tienen un problema. Y a mí me tocó esa tarea consular en La Paz, en Bolivia. Bastante difícil por ser un país limítrofe. Claro. Y por ciertas cuestiones del país, de que quienes iban a Bolivia y que ingresaban eran muchos mochileros, chicos jóvenes, sin dinero, que iban a hacer su aventura, y después que se de encontraban. pronto iban buscando los peligros, ¿verdad?
O sin buscarlo se metían en las regiones peligrosas. Sí, a algunos les encantaba y otros lo encontraban sin querer. Y bueno, y ahí era el cónsul. Es quien tiene que defenderlos, es el que también se encuentra ante un asesinato de un connacional, ante la muerte de un connacional, a un accidente. Bueno, Suicidio. ¿eh? Un suicidio que eventualmente ocurre. Sí, sí, sí. Bueno, yo tuve un caso de un chico argentino que fue para allá, a Bolivia, a La Paz. Justo era un día que era la entrada universitaria, o sea, todos los universitarios salían a la calle y se disfrazaban, era una fiesta, y este muchacho que estaba ahí argentino, lamentablemente adicto, llega hasta la iglesia principal, la catedral de La Paz, de San Francisco, y golpea y dice, quiero ver al sacerdote. Y el sacerdote ese día no abría la puerta ni loco, porque con el lío que había, jóvenes, todos, borrachos, no abría la puerta. Y él golpeaba. Y él golpeaba y quería ver al sacerdote. Y entonces dijo, bueno, si el sacerdote no me ve, me va a ver Jesús. Y se saca la ropa, se desnuda y comienza a escalar la catedral. Hasta que llega en un momento en el cual se queda que no podía ir ni para adelante ni para nada, no podía hacer nada. Las cámaras de televisión tomándolo, porque claro, pero la policía, los bomberos y demás, no pudiendo llegar por la cantidad de gente. Hasta que al final cuando llega un bombero, no sé qué, le extiende la mano para que él pueda tomarla, y el bombero dice, él no me dio la mano, él hizo así y se fue para atrás. Y por supuesto falleció. O sea, Y ahí entró el cónsul naturalmente. y sí. Así que bueno, ahí tenés que conocer la morgue, hospitales, en fin, todo ese tipo de cosas que no tienen ningún tipo de glamour, como piensa la gente que puede tener la diplomacia. Nada que ver. Es una tarea bastante difícil, o los presos, cuando tenés presos en las cárceles, que tenés que ir y llevarles toallas, llevarles mi toalla, llevarles cepillo de dientes, algo de comida, que esto, que el otro, porque no se lo dan. O sea, yo te estoy hablando de Bolivia, no te estoy hablando de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, la morgue no es la morgue de CSI. Todo perfecto y limpio. No, es difícil, es una morgue de país latinoamericano. Y además huele. También, sí, sí, sí. Y bueno, tenés cosas. A mí me pasó uno de los presos que estaba ahí, que cuando voy a darle todas estas cosas me agradece, me dice, pero me dice, ¿no tiene un plano acá de la cárcel? Y yo con un plano, yo me fugo, yo me escapo. Dice, me escapé de la cárcel de Olmos de Argentina, en máxima seguridad, no me voy a escapar de esta. Y me dijo, no te puedo traer un plano. Y el hombre estaba muy enojado que yo no le llevaba el plano porque le permitiera escapar, ¿no? Pero bueno, esas son las cuestiones consulares. También la parte consular, tenemos muchos consulados de frontera. Claro. Donde están todas esas cuestiones que tiene la frontera, que en nuestros países, por ejemplo, yo tengo el caso de mi esposa, que también es diplomática. Ella en este momento está en Uruguayana, que es una ciudad brasilera en la frontera con Argentina, en el río Uruguay. Y bueno, me decía, hasta hace unos meses todos los brasileros se trazaban, se cruzaban a Argentina a comprar cosas en Argentina porque estaban más baratas, y ahora resulta que los argentinos se cruzan a Brasil porque las cosas están más baratas. O sea, tiene un permanente pasar de gente, y eso también hay problemas. Claro. De delincuencia, hay intentos de contrabando y demás. Y por otro lado, lo que tiene también la frontera
y eso también es un tema diplomático muy interesante, antes se llamaba comités de frontera, y ahora se los llama comités de integración. ¿Por qué? No, la frontera de esa Magia de frontera las divide. palabras. Claro, de esa frontera divide. En cambio, integración es integra. Y bueno, y ahí también se trabaja bastante con todos esos temas. Entonces, bueno, esa es la parte consular. Luego tenés la parte comercial y económica. Promoción de productos y búsqueda de inversiones. En los países donde podés buscar inversiones, países en los cuales no. Pero en todos los países tenés, a ver, yo recuerdo, Bolivia, uno dice, bueno, Bolivia, invertir en la Argentina, no, se supone que no. Sin embargo, tenés bolivianos que tienen dinero, que quieren Sí, invertir. En todos los mucha países plata. tenés, ¿eh? Y en todos los países tenés gente que tiene dinero y que quiere invertir. Bueno, de pronto acuérdate de Atenor Patiño, el boliviano, de los hombres más ricos del mundo. Mira, a Tenor Patiño yo puedo visitar el palacio que él se construyó, palacio en el cual nunca llegó a vivir, porque se murió y no llegó a vivir. Un palacio en Cochabamba, en el interior de Bolivia. Impresionante. O sea, cada habitación era algo, una habitación Imperio Romano, otra habitación los griegos, otra habitación el Vaticano, otra habitación el Louvre. O sea, eran unas cosas espectaculares. Y este hombre, que lamentablemente lo único que quedó de él en Bolivia es eso, porque todo el resto del dinero fue a Suiza y todos sus descendientes viven en Suiza. Pero ese hombre tenía el equivalente a, en ese momento, estamos hablando en 1920, por ahí, 19 mil millones de dólares, que ahora serían Elon Musk. Sí, claro. Era muchísimo dinero. Así que, obviamente, en todos los países tenés gente que tiene dinero y puede invertir. Y bueno, entonces está la parte comercial que hace esa cuestión de promocionar productos y buscar inversiones. En la promoción de productos está viajes de empresas al lugar donde le armas la agenda, está la participación en ferias, en fin, tenés hacer eventos. Intentamos en todos los países que haya una cámara argentino del país. Sí, mexicana, canadiense, etcétera. Una cámara bilateral, y eso también ayuda, porque se hacen almuerzos, se hacen desayunos de trabajo, siempre promocionando el país. Así que bueno, ya te dije la parte política, la parte consular, la parte comercial. Dentro de la parte política está la parte de cooperación, siempre hay alguien que se encarga de la parte de cooperación, y la parte cultural. La sección cultural también es importante para mantener lazos, sobre todo con Latinoamérica, donde es muy fuerte. Yo me acuerdo esta anécdota cuando llegué allá a Guatemala al colegio, y en la clase de física había un ejercicio que decía un auto sale desde Olavarría a Junín y otro sale de Junín a Olavarría, y en qué punto se van a encontrar. Y yo me iba así, decía, ¿Junín y Olavarría? Son dos pueblos de la provincia de Buenos Aires. Claro, el libro argentino. Y entonces me acuerdo que alguien, no me acuerdo qué, me preguntó, ¿y cómo son Junín y Olavarría? Yo le digo, qué sé yo, ¿cómo son? Nunca fui, pero bueno, quería saber cómo era. Bueno, entonces con Latinoamérica había mucho. Aquel libro de física que llevábamos de Editorial Capeluz, ¿verdad? Exactamente. Después, bueno, ahora ya no es tanto, pero todavía hay esa relación. Bueno, toda la cuestión de libros, cómo realmente también todo lo que es la literatura une a los pueblos. Yo me acuerdo, el primer libro que yo leí de pe a pa en un día, que no pude parar de leerlo, fue 100 años de soledad. Claro. De García Márquez. Bueno, Colombia. Y bueno, ahí uno va
aprendiendo. Y después hay otro tema que se me pasó con la diplomacia, que es el tema migratorio. Tema muy álgido, muy importante, muy conflictivo en estos momentos, que justamente está en la picota hace algunos años. En la Cancillería, cuando vos llegas a cierta categoría, tenés que hacer ciertas cuestiones para poder ascender. Para ascender a ministro yo tenía que hacer una tesis, y la tesis que yo hice fue sobre el tema migratorio. Hace muchos años atrás. Y ahora veo que, bueno, claro, es un tema... Sí, de actualidad completamente. Totalmente. Y ese es un tema que hay que manejar, porque la migración, fíjate lo que provoca. Provoca rechazos. Por más que la gente es buena y acepta, y todos los países han tenido la importancia de la migración en sus orígenes, y que sea, pero provoca rechazos. Rechazos porque el tema de la ocupación, el tema de la salud pública, la educación pública, es como que no se quiere compartir. Y claro. Si vos lo compartís y no notas nada, fantástico. Ahora, si ya notas en algún momento que algo te molesta o te perjudica, ya se rechaza. Y es un tema muy importante y hasta el mismo Papa lo ha dicho, ¿no es cierto? O sea, no se puede tratar a los migrantes de mal, o sea, no tienen la culpa. Los mismos europeos, posguerra, salieron disparados para todos los países porque en sus países no podían. Y porque hay que reconocer que hay distintos tipos de migración, y un caso es el de la migración por hambre, es decir, donde la gente trata de buscar mejores condiciones de vida, y que si te pones a pensar, el hecho de que un africano cruce el Atlántico y recorra desde Chile hasta los Estados Unidos, pues tiene que venir huyendo de situaciones muy complicadas. Pero también existe otro tipo de migración, digamos, la migración de intelectuales, cuando por razones de guerra, de condiciones no favorables en sus propios países, salen los intelectuales, salen las mejores mentes, las mentes más brillantes, y contribuyen a los otros países. Y me parece que en este sentido la diplomacia también acoge y tiene que aprovechar para que este tipo de migraciones también contribuyan a fortalecer las relaciones y estos vínculos de paz. Y al irnos enfocando, digamos, en este carril, a mí me gustaría explorar, aunque fuera brevemente, la importancia de la diplomacia justamente en la solución de conflictos, un tema que tú trataste al principio, y el rol de la diplomacia en la conservación de la paz, porque veo que inclusive habiéndose roto relaciones diplomáticas, los países siempre conservan vasos comunicantes a través de oficinas de representación, o utilizando los buenos oficios de un tercer país amigo, etcétera. Caso concreto, los Estados Unidos con Irán, la relación totalmente destrozada, pero la embajada suiza sigue fungiendo como un hilo de comunicación. A mí me gustaría un poco oír tus comentarios sobre este particular. Bueno, mi último destino, hasta hace unos meses atrás, fue Venezuela. Por lo Hablando tanto, de países complicados. he visto de cerca toda la cuestión. Estaba ya en Venezuela cuando acogimos a los 6
políticos venezolanos que pidieron estar en nuestra embajada porque sentían que peligraba su vida, que siguen estando en la embajada, aunque ya la embajada argentina no está más allá. Y pasó que, bueno, nos echaron de Venezuela. Yo tuve la suerte que volví una semana antes. Así que no tuve que en 3 días levantar la casa e irme. Lo pude hacer con tranquilidad. Pero los otros colegas míos sí, en 3 días tuvieron que agarrar sus cosas e irse. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién está manejando los intereses de Argentina en Venezuela? Es Brasil. Y claro, y Brasil tiene un trabajo muy, muy, muy duro porque tiene estas ahora 5 personas, porque un sexto salió y se entregó voluntariamente, pero hay 5, sería políticos, eran colaboradores de María Corina Machado en toda su campaña. Uno manejaba la parte institucional, la otra manejaba la parte de las redes sociales, el otro, bueno, la parte de estrategia. Y esos 5 todavía están en la residencia, en una situación difícil. Les han cortado el agua, les han cortado la luz, y eso está manejándolo Brasil. O sea, tampoco es fácil. Pero se hace eso, sí. Un tercer país trata de manejar esa situación. ¿Qué va a pasar con estas 5 personas? Es difícil. Argentina insiste en que se le dé el salvoconducto. Salvoconducto que en principio parecía que lo daban enseguida y después comenzaron a poner piedras en el camino para no dar el salvoconducto, ¿no? Y bueno, ahí tenés una situación muy difícil. Y también tenés en Venezuela el tema de la migración. O sea, hay datos, algunos dicen son 5 millones, otros dicen son 6, otros dicen son 7 millones, otros dicen son 8 millones que se fueron de Venezuela debido a la cuestión. Ahí tenés las dos vertientes, cuestión de hambre y cuestión ideológica, que son básicamente las dos que yo veo. La de hambre, me voy porque acá no puedo comer. En África, poniendo de repente en riesgo su vida para poder llegar. En Cuba también, con los balseros. Cuando vos pones en riesgo tu vida para irte a un lugar, realmente la situación es grave. Sí, claro, claro. Vos la ves grave, ¿sí? Después está la otra, la migración, digamos, ideológica, que la llamaría, o política, que no querés más estar ahí, que y me voy. Y después está la otra migración, que yo casi no la denominaría migración, que es la que gente que se va a buscar trabajo, o que los llaman de empresas y van, vienen, algunos profesores universitarios que van y vienen. Eso es, digamos, algo normal, ¿sí? No lo llamaría migración, porque la migración tiene connotación de algo mucho más grave y más masivo. En el caso de Venezuela ha sido, por ejemplo, muy masivo. Ha sido la migración Muy masiva, claro, fuerte de Latinoamérica en los últimos 40, 50 años. Y realmente, bueno, eso se nota porque inclusive te das cuenta que en algunas empresas toda la gente que conocía el tema se fue. Y hay que manejar empresas, por ejemplo, como PDVSA, buscando gente que tenga experiencia, ¿no? Claro. Es duro eso. Pero bueno, nos pasó. Yo ya te digo, por suerte pude irme una semana antes, vender todo y volver tranquilo. Pero cuando vi el resultado de las elecciones y demás, hablé con un colega mío que estaba ahí y le digo, bueno, prepara las valijas. Prepara las valijas. Y tal cual. A los pocos días los echaron. Sí, claro. Son cosas que no se debe llegar a eso. Porque te deja sin espacio de diálogo. Pero bueno, el gobierno venezolano lo ha hecho con muchas embajadas, ha expulsado muchas embajadas desde última elección.
En no solo la realidad, Argentina. bueno, es que el mundo está convulso. Las cosas se están comportando de una manera extraña y disruptiva, como que este proceso de estar transitando a un cambio de era es un terremoto que todavía no se ha terminado de acomodar, pero lo cierto es que hemos platicado sobre una serie innumerable de temas, por lo menos superficialmente hemos caminado por muchos aspectos, pero también lo cierto es que contigo, con tu experiencia y tus anécdotas, podríamos tener un programa de varias horas sin ningún Cuando problema, quieras, cuando pero quieras. tendremos que volver a reunirnos. Pero al estarnos acercando al cierre de este programa, a mí me gustaría que antes de concluir tú pudieras dirigir un mensaje al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. El mensaje en este momento sobre todo creo que es a nivel internacional eh, mayor cooperación, menos conflicto. Yo creo que ese es el mensaje. La cooperación no debe ser eliminada dentro de las relaciones entre los países, porque si no quedan aristas, tal vez las más feas de la relación, las aristas de conflicto. Entonces, mayor cooperación, menor conflicto y serenidad ante las situaciones. No veo mucha serenidad en estos momentos ante las situaciones. Veo también gente que no tiene que ver con el ámbito político, con el ámbito diplomático que está tomando fuerza porque simplemente tienen mucho dinero o están siendo los reyes de la tecnología. Y, y hay que lidiar con la inteligencia artificial, otro tema también para una conversación muy fuerte porque el mundo siempre ha tenido cambios, pero esto de la inteligencia Con la artificial es... inteligencia natural, con la inteligencia artificial y eventualmente también hay que lidiar con la falta de inteligencia, Eduardo. Sí, ese es el tema, porque el ser humano, la evolución del ser humano, a pesar de que han pasado muchos años, es un mínimo en la historia de la Tierra. O sea, la historia del ser humano en la Tierra es muy pequeña todavía. Claro, lamentablemente nosotros no vivimos eternamente, entonces para nosotros todo nos parece mucho tiempo, pero en realidad una vida humana es casi nada en la historia de la humanidad. Entonces, todavía tenemos que evolucionar mucho para poder estar un poco tranquilos con esta cuestión de la inteligencia artificial, cómo la vamos a manejar, ¿no? Sobre todo si quiere reemplazar la diplomacia. Uy, no. No creo que esa sea una opción, por lo menos en el corto plazo, pero la verdad es que me quedo con el deseo de seguir conversando, pero en este momento quiero agradecerte tu generosidad y apertura al comentar sobre todos estos temas y agradecerte naturalmente tu tiempo y tu bondad. Así es que al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que nuestro propósito es tratar especialmente aquellos temas que resulten de su mayor interés. Agradeciéndote nuevamente, Eduardo, me despido y estaremos presentes aquí nuevamente la próxima semana. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a vos, Carlos, realmente. Ha sido muy agradable para mí volver a tomar contacto casi personal a través de este medio. ¿Sí? Muchas gracias. Y un saludo para todos.